determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la repisa. Esto realmente es una columna. Yo tengo aquí una viga, o sea que esto es ménsula, y sobre esa ménsula actúan entonces, ¿cuántas fuerzas? Actúan 3 fuerzas. Entonces, así como su dirección o medida en el sentido contrario al de la manecilla de reloj. Ahora me piden sentido contrario al de la manecilla de reloj. Entonces, esa es la dirección. Entonces, bien, descompongo entonces. Si ustedes se fijan, F2 tiene componente solamente en vertical, o sea, y como va hacia abajo es negativa. Miren acá. F1 tiene entonces una componente. Fíjense entonces que la flechita de F1 va hacia en este sentido. Eso significa entonces que F1X es negativa, porque va hacia la izquierda. Y entonces para este ángulo es coseno adyacente. Y tengo entonces F1 que va hacia abajo, entonces sería F1Y opuesto seno, pero va hacia abajo, entonces negativa. Y tengo lo mismo con F3. F3 entonces en este caso, como la flechita va hacia la derecha, entonces F3X sería el adyacente coseno positivo, pero el F3Y entonces el opuesto seno, pero negativo. Y están ya identificadas todas mis relaciones en la componente. Entonces empezamos. F1 entonces es 700, teta es 30, entonces F1X menos 700, entonces menos 700 libras por el coseno de 30, eso me da menos 606.218 libras, y F1Y sería menos 700 por el seno de 30, me da menos 350. F2X es 400 libras, entonces teta es 90, en este caso teta es la vertical, 90, entonces tengo F2X0 y F2Y menos F1 por el seno de teta, o sea, menos 400 por el seno de 90 y eso da 400. Voy a calcular el ángulo de inclinación. Eso es el arco tangente, en este caso es 4, cateto opuesto, 4, cateto adyacente 3. Entonces, arco tangente es de 4 sobre 3 y eso da teta 53.13 grados. Entonces, tengo F3, 600 libras, entonces tengo F3X 600 libras por el coseno de 53.13 y eso me da entonces 360.001 libras. Y F3Y menos 600 por el seno de 53.13 me da menos 479.999 libras. Ya tengo entonces las componentes. Fíjense entonces que lo mismo, sumatoria de F de X, F1X más F2X más F3X, eso da menos 246.217. Y sumatoria de F de Y, realmente es ¿quién? Es F1Y más F2Y más F3Y, y eso me da menos 1223 por día a la 3 libras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces nosotros el resultado. La resultante sería sumatoria de F de X al cuadrado más sumatoria de F de Y al cuadrado. Y el ángulo teta sería entonces el ángulo tangente de F de Y es F de X. Eso da 78.68. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me están diciendo? Si ustedes se fijan, vamos a ver. La componente en X de esa resultante es negativa. Mírenla acá, negativa. La componente en Y de esa resultante es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, señores, esto que está acá, vamos a ver. Yo tengo mi sistema de coordenadas. Yo tengo mi sistema de coordenadas. Este es Y, esto es X. Fíjense que aquí está la flechita, entonces positivo. Está la flechita, positivo. Ya, lo otro es negativo. Aquí sería un negativo y aquí sería entonces un negativo. Ese negativo sería en Y y ese negativo sería en X. Bien. Un punto acá, en este cuadrante, que es el primer cuadrante, que yo tengo en X, recuérdense que un punto de coordenadas es un punto XY. Entonces,
¿cómo sería la X? ¿Positivo o negativo? Ahí sería positivo y Ahí sería positivo en Y también. y en Y también. Entonces, me da en el primer cuadrante positivo, positivo. Estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tengo un punto acá. ¿Cómo sería entonces X y Y? Ahí sería negativo, positivo. Negativo. Ahí sería negativo, negativo en X y positivo en Y. Entonces estoy en el tercer cuadrante. ¿Cómo sería mi X y Y? Ahí sería Negativo, negativo, negativo. negativo, negativo. Correcto. Y estoy entonces en el cuarto cuadrante. ¿Qué tengo en el cuarto cuadrante? X, Y. Entonces sería Negativo, positivo. positivo, negativo. Perfecto. Fíjense entonces que ya, yo por ver esto ya sé dónde estoy ubicado. Si yo le digo positivo, negativo, X positivo, Y negativo, ese cuarto cuadrante. Si le digo positivo, positivo, primer cuadrante. Si le digo negativo, positivo, segundo cuadrante. Si le digo negativo, negativo, estoy en el tercer cuadrante. Ah, perfecto. Mire, negativo, tercer cuadrante. Eso es tercer cuadrante. Entonces, venimos a otra vez acá. Estoy en mi hoja. Entonces, ¿cómo nos dio a nosotros la resultante? En X me dio negativo y en Y me dio negativo. Eso significa que yo estoy ¿dónde? En el tercer cuadrante. Mírenlo acá. Tercer cuadrante. Entonces me están diciendo que ahora yo debo calcular entonces sentido contrario, medirlo con respecto al eje X positivo, pero en sentido contrario. Entonces miren, ese es el ángulo que yo quiero. El ángulo que yo quiero es el azul. El ángulo que yo quiero es el azul. Entonces realmente el ángulo que yo obtuve acá es 78.68, que es este ángulo, que es phi, mírenlo acá, este ángulo acá. Esto es, le llamé aquí, vamos a llamarle phi, esto es phi. Para que no se confundan, tengo símbolo, entonces tengo phi, ¿dónde tengo el phi? Aquí, phi, mírenlo acá. Entonces phi. Entonces, perdón, teta, es que lo tenía abajo arriba, esto es teta. Esto es teta. Entonces phi el total, le llamé phi al total. Entonces, ¿qué pasa? Sería entonces 180. ¿Quién me da el 180? Me lo da el 180, yo llego hasta acá. Voy aquí otra vez. Fíjense. Yo tengo entonces este ángulo que yo tengo acá, este ángulo, desde aquí hasta aquí, o sea, a un punto acá es 180 grados. Estoy midiendo con el eje positivo. Entonces, como yo tengo aquí mi teta, entonces que me es 76 y pico, entonces ya el ángulo que yo quiero realmente es esto, es llegar entonces al azulito, que es este. Todo desde acá. Desde acá. Y entonces eso es 180 más teta, que fue lo que yo sumé entonces acá. 180 más 76.68 y eso me da entonces 258.68. Y ese es el ángulo ya que me están pidiendo. Y ahí termina entonces, señores.